Buenos días, compañeros, ingeniero, que después va a ver el video. Hoy vamos a hablar sobre la tasa de decaimiento y vida media. Y para comenzar, vamos a dar una pequeña introducción en la que es importante recordar las exposiciones anteriores, ya que sabemos que este es un solo tema y todos esos conceptos son importantes. Entonces, anteriormente ya hemos estudiado el concepto de decaimiento y sabemos que se dan elementos isótopos o núcleos que son inestables y por lo tanto algunos emiten radiación. Recordemos que cuando hablamos de un isótopo o núcleo nos referimos a átomos de un mismo elemento, pero que poseen características diferentes en cuanto a su composición, lo que los vuelve inestables. Debido a su inestabilidad de todos los núcleos de un elemento inestable, solo un pequeño número de ellos vive por un determinado tiempo. Esto no se debe a procesos físicos como el calor o la presión, ni a reacciones químicas o desequilibrios de fuerzas atractivas y repulsivas. Hemos visto que en otros fenómenos físicos nosotros podemos ver que hay cosas que son afectadas por estos aspectos como procesos físicos como el calor, la presión, pero en este caso no, ya que ninguna de estas cosas afecta al núcleo, que es el que decae o se desintegra y es la fuente de radiación. Esto se debe experimentalmente a que las desintegraciones nucleares ocurren a tasa fija, que nos explica que estos no decaen todos al mismo tiempo. Por lo tanto, el decaimiento sugiere que puede estar en juego efectos de probabilidad de la mecánica cuántica. Entonces, en este tema nosotros vamos a escuchar bastante el término de tasa fija, ya que por medio de esta es que vamos a expresar la relación entre la cantidad y la frecuencia de este fenómeno que vamos a estudiar y lo vamos a utilizar para indicar la presencia de esta situación que no puede ser medida de forma directa. Entonces, tengamos en mente esos conceptos de desintegración y de qué ocurre cuando un elemento es inestable. Entonces, vamos a ver de qué manera es que funciona este decaimiento o desintegración. Como ya habíamos dicho anteriormente, los núcleos de un material radioactivo decaen de manera aleatoria, es decir, no todos caen al mismo tiempo, y existe una tasa del núcleo particular que expresa la frecuencia a la que estos decaen. Entonces, esta tasa a la que un núcleo de un elemento decae es dependiente del elemento del que estemos refiriéndonos, o sea, no es el mismo en todos los elementos. Es imposible decir cuándo decaerá un núcleo inestable en particular. Sin embargo, se puede calcular cuántos núcleos en la muestra decaerán durante un periodo de tiempo dado. Entonces, nosotros aquí, en este fenómeno, no podemos decir el tiempo exacto en el que un núcleo va a decaer de determinado elemento inestable, pero gracias a las fórmulas que más adelante vamos a ver, sí podemos establecer esta relación entre el número de núcleos y el tiempo, el periodo de tiempo que pasa. Luego tenemos el concepto de actividad. La actividad aquí en este tema la vamos a representar con una R mayúscula y esta es el número de desintegraciones nucleares, o sea, decaimientos, que va a ser representado por delta N por segundos, delta T, en una muestra de un núcleo radioactivo. La cantidad de actividad o desintegraciones nucleares irán disminuyendo a medida que el tiempo transcurre, debido a que cada vez permanecerán menos núcleos radiactivos. Esto más adelante lo vamos a poder ver de una forma más clara, ya que mi compañera Limni va a utilizar un simulador en que nos va a mostrar cómo los núcleos de un elemento inestable se van decayendo y al irse decayendo quedan menos núcleos y por eso la actividad, o sea, la desintegración de esto va disminuyendo. En este tema también vamos a encontrar la variable n, una n mayúscula. Esto va a representar los núcleos padres.
La actividad es proporcional al número de núcleos sin decaer, que es lo que les explicaba. Un núcleo padre decae o se desintegra y este a su vez produce un núcleo hijo con una estructura diferente. También vamos a ver la variable lambda y que sabemos que en temas anteriores ha representado la longitud de onda, pero en este va a representar la constante de decaimiento. Tiene unidades del sistema internacional de segundos a la -1 y depende del núcleo particular. Mientras más grande sea esta, mayor será la tasa de decaimiento. Entonces, esta constante también va a variar dependiendo del elemento al que nos estemos refiriendo. Y es un valor que ya está dado y tiene esas unidades. Esta constante es directamente proporcional a la tasa de decaimiento. Puedes darle a la diapositiva anterior, por fin. A la anterior. Esa. Entonces, nosotros podemos ver ahí la constante de decaimiento, la anterior. La diapositiva anterior. Sí. Entonces, nosotros ahí vemos la relación que tiene esa constante de decaimiento con la actividad. Luego tenemos que la actividad R de una muestra radiactiva es la magnitud de delta N y delta T, como ya lo habíamos dicho, o la tasa de decaimiento. Se expresa en decaimientos por segundo y su signo es positivo. Ahora vamos a enfocarnos en esta fórmula que tenemos aquí, la anterior. Dice, para calcular el número de núcleos padres restantes o sin decaer en cualquier tiempo t comparado con el número, esto de n sub 0 representa los núcleos iniciales del elemento. Presentes en tiempo cero, utilizaremos la siguiente ecuación. N es igual a n sub 0 por exponencial elevado a la menos constante de decaimiento por el tiempo. Entonces, para nosotros saber, o si en un ejercicio nos piden cuántos núcleos padres restantes hay o cuántos núcleos sin decaer hay en un determinado elemento inestable, vamos a utilizar esta fórmula en la que vamos a necesitar los núcleos iniciales que estaban presentes desde un inicio y estos otros valores que ya están dados. Por tanto, el número de núcleos sin decaer expresado como fracción del número inicialmente presente, o sea, la fracción de número de núcleos padre entre núcleos iniciales, disminuye exponencialmente con el tiempo. En una gráfica, o si la siguiente. Ok, aquí tenemos la gráfica. En una gráfica de la diferencia de número de núcleos padre entre el número de núcleos inicialmente presentes en función del tiempo, observaremos una curva de decaimiento exponencial en la que la forma e inclinación de dicha curva dependerá de la constante de decaimiento o la vida media. Esto de vida media es un concepto que más adelante nuestra compañera Astrid lo va a explicar y es representado por T1 medio. Entonces, nosotros tenemos aquí este gráfico y vemos que el eje de las X es el tiempo, el eje de la Y es la diferencia del número de núcleos padre sobre número de núcleos iniciales y nos habla de que esa curva, o sea, la relación que existe en la desintegración radioactiva no es lineal, sino que es algo exponencial. Y también tenemos lo que es esa letra E que representa la base de logaritmos naturales. Y esto simplemente lo colocamos en la calculadora con la combinación de Shift y la tecla que tiene una L y una N de logaritmos naturales. Y es muy importante tenerlo en cuenta, ya que se pueden cometer bastantes errores en la calculadora
si no sabemos usar esto. Y luego pues lo elevamos a la menos constante de decaimiento por el tiempo y así utilizaríamos correctamente la fórmula. Ahora mi compañera Livni les va a seguir hablando sobre la tasa de decaimiento de un núcleo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Yo tenía una curiosidad más que todo. Sí. Lizzy, ¿es posible saber con exactitud cuándo se va a desintegrar un núcleo? Bueno, según el tema, nosotros podemos ver en los conceptos generales cuando nos menciona que no, que es imposible saber cuándo exactamente va a decaer un núcleo o el tiempo en que va a decaer ese núcleo. Y por eso la relación que nos proporciona el tema es número de núcleos entre el periodo de tiempo, que sería la tasa que nosotros definimos como actividad. Lizzy. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo quisiera saber exactamente a qué se refiere un núcleo padre. Bueno, el núcleo padre, como les dije, que aquí lo vamos a representar como la N mayúscula, es los núcleos que inician o que quedan restantes en el elemento inestable. Entonces, si nosotros tenemos un elemento inestable y tenemos muchos núcleos de ello, entonces nosotros venimos y queremos saber, luego de que un tiempo transcurre, cuánto de esos núcleos han quedado. Y esos núcleos sin decaer son los núcleos padres, ya que los núcleos que ya están transformados, por decirlo así, que ya han decaído, el resultado de eso serían los núcleos hijos, que ya tienen una composición diferente. Entonces, los núcleos padres podrían ser considerados como los originales, como los que la forma inicial en los que ya estaban. Bueno, Si no hay más preguntas, ahorita va a acabar la podemos sesión, entonces seguir. vamos a volver a entrar para continuar. Compañeros, continuando con la presentación, les voy a hablar sobre la vida media. La tasa de decaimiento de un núcleo usualmente se expresa en términos de su vida media, la cual se define como el tiempo que tarda en decaer la mitad de los núcleos radiactivos. En este tiempo también la actividad se reduce a la mitad. Algunos materiales contienen isótopos inestables y a medida que se vuelven más inestables llegan a decaer por un rayo radioactivo, como el alfa, beta y gamma. La vida media es como una probabilidad de cuánta vida puede tener un núcleo radiactivo, ya que es difícil de predecir cuándo va a decaer un núcleo radiactivo. Como tenemos en el ejemplo de la derecha, tenemos como ejemplo el estroncio, y podemos ver el decaimiento y la vida media que tiene. Después de cada vida media, que es de 28 años, permanece la mitad de la cantidad de estroncio que estaba presente al principio. Y la otra mitad decae al núcleo hijo, que es el itrio, por el decaimiento beta. Y de igual forma, la actividad también disminuye a la mitad cada vez que pasan 28 años. Otra forma de poder explicar esto es con el simulador, que ahorita les voy a presentar. ¿Logran ver el simulador? Sí. Bueno, como podemos, así podemos ver en este simulador que lo primero que notamos es que el proceso de decaimiento es completamente al azar. Así que no tenemos una forma de saber cuándo una partícula va a decaer. Y a medida que pasa el tiempo, decaen cada vez más. Y la cantidad de partículas inestables son menos. Y como hay menos partículas inestables por decaer, la actividad disminuye. Y por lo que parece que la muestra
se está desintegrando lentamente las partículas a como lo era al principio. Entonces, tanto el número de núcleos radiactivos restantes o reducir la mitad de la actividad, ambos son perfectamente correlacionados porque los dos, como el número de núcleos radiactivos y la actividad, disminuyen. Y así se puede ver cómo se va un electrón y un electrón se convierte en un protón por el decaimiento beta. Ahora te toca poner tu pantalla. Livni, ¿están grabando la presentación? Sí. Sí, la están grabando aparte. Oh, ok. ¿Alguna pregunta? Sí, también me gustaría preguntar si es posible saber, o sea, dijiste que no tenían claro, pero quisiera saber si es posible saber cuándo exactamente o cuándo se sabe que un isótopo va a decaer. Espérame, no escucho. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Todavía no escucho. Espérame. ¿Ahora? Sí, se te escucha bien. No, pero la cosa es que yo no escucho. Bueno, vamos a continuar y luego vamos a responder esta pregunta, disculpa. Bueno, luego continuando, pasar a la siguiente, por favor. Tenemos la vida de algunos nucleidos. Y podemos notar que mientras más larga sea la vida de un núcleo, más lento decae y más pequeño será su constante decaimiento. Los núcleos con vidas medias muy cortas por lo general se crean en reacciones nucleares. Y si estos núcleos hubieran existido antes de la formación de la Tierra, hace mucho habrían decaído. En este caso podría ser como el caso del elemento de tecnecio y prometio, que estos elementos ya no existen en la naturaleza, porque ya no tienen configuraciones estables y sus vidas medias son cortas, comparadas con la vida que tiene la Tierra. Pero siempre se pueden realizar en un laboratorio. Y las vidas medias de los elementos alcanzan desde una fracción de segundo hasta miles de años, como el uranio que podemos ver en la tabla abajo, que tiene 4.5 mil millones de años. Y otro ejemplo sería el carbono 15, que no se encuentra ahí, que tiene una vida de 2.4 segundos. Y también que como el elemento que tiene un periodo de vida media un poco corto, es el organesón, que es de 1 milisegundo. Bueno, como sabemos, la vida media y la constante de decaimiento tienen una relación inversa, como nos explicó Alicia anteriormente con una gráfica. Entonces, les voy a explicar cómo se demuestra esto por medio de la ecuación. Sabemos que n es igual al número de núcleos sin decaer o núcleos padre. N sub 0 es el número de núcleos iniciales. La e es la exponencial que tiene un valor de 2.718. Lambda representa la constante de decaimiento y t el tiempo. Entonces, tenemos el despeje n es igual a n sub 0 por lambda elevado a la menos lambda por t. N sobre n sub 0 es igual a e. Heidi, pásame un cable, porfa. Un cable para cargar mi teléfono aquí en la computadora. Un cable, pásame. ¿Sí? Perdón, siga. Vuelvo a empezar. Entonces, n es igual a n sub 0 por e elevado a la menos lambda por t. N sobre n sub 0 es igual a e elevado a menos lambda por t, cuando tenemos que t el tiempo es igual a la vida media, que es t un medio.
tenemos que n sobre n sub 0 es igual a 1 medio. Entonces hacemos la relación n sobre n sub 0 es igual a 1 medio, que es igual a e elevado a la menos lambda por t 1 medio. Ahora buscamos despejar para t 1 medio, que es la vida media. Vemos que aquí al lado derecho de la ecuación tenemos la e, que es la base de logaritmos naturales. Entonces, para cancelar esta e a este lado, tenemos que aplicar logaritmo natural al otro lado. Entonces ponemos logaritmo natural de 1 medio al lado izquierdo y al lado derecho se cancela la e y nos queda menos lambda por t 1 medio. Ahora el logaritmo natural de 1 medio nos da igual a negativo 0.693 y esto es igual a menos lambda por t 1 medio. Ahora buscamos despejar para la vida media y nos queda que t 1 medio es igual a menos 0.693 sobre menos lambda y llegamos a la ecuación final de la vida media, que es 0.693 sobre la vida media. En la práctica, la actividad en desintegraciones por segundos es tan grande que la unidad más conveniente a veces resulta ser el Curie, una unidad antigua de radiactividad nombrada así en honor a los físicos y químicos Pierre y Marie Curie. Un Curie es la actividad de un material radioactivo que decae con una rapidez de 3.7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo. Esta definición es histórica y se basa en la actividad conocida de 1 gramo de radio puro. Sin embargo, la moderna unidad SI es el becquerel, que se define como un becquerel es igual a un decaimiento sobre segundo. Por lo tanto, un Curie es igual a 3.70 por 10 a la 10 becquerels. Las fuerzas de las fuentes radiactivas todavía se especifican comúnmente en Curies. Sin embargo, el Curie es una unidad relativamente grande, de modo que se usan el milicurie, el microcurie e incluso múltiplos más pequeños como el nano y el picocurie, como podemos ver aquí. Y pues, repasando, tenemos que la actividad, como dijimos anteriormente, con su símbolo R, está representada en unidades de decaimientos por segundo. La constante de decaimiento, con su símbolo lambda, tiene unidades de S a la menos 1, segundo a la menos 1, perdón. El número de núcleos padre, con el símbolo N, representa los núcleos, y la vida media, T1 medio, se puede dar en unidades de segundos, minutos, horas y hasta años. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, si no, continuamos. Buenos días, compañeros, compañeras, ingeniero. Mi nombre es Ana Marcela Ramos y yo les voy a hablar acerca de la datación radiactiva, específicamente del método carbono 14. Ok, los núcleos radiactivos tienen una tasa de decaimiento que es constante y debido a esto se puede utilizar como relojes nucleares. Los científicos lo pueden determinar las edades de los objetos que contienen estos núcleos radiactivos que son conocidos. El ejemplo más claro y más conocido de esto es el del carbono 14. Este es un método que se utiliza ampliamente para calcular las edades de los fósiles. La siguiente, por favor. Ok, el método carbono 14, para entenderlo primero tenemos que repasar algunos conceptos. El carbono 14 es un isótopo del carbono 12 o el carbono común o el carbono ordinario. Un isótopo es un átomo que pertenece al mismo elemento químico que otro, por eso tiene su mismo número atómico, pero la masa atómica es lo que cambia. Ok, el método carbono 14 fue descubierto por el químico estadounidense Willard Frank Levy, que es el que vemos en la imagen, en el año 1946. Las técnicas actuales dan un límite de datación de edad de aproximadamente 40.000 a 50.000 años y esto depende del tamaño que tenga la muestra. También se utilizan, aparte del carbono 14, otros procedimientos de datación radiactiva que utilizan, por ejemplo, el plomo 206, el uranio 238, etc. El uranio 238 en específico se usa bastante en geología porque tiene una vida media bastante larga, que es de 4.5 por 10 a la 9 años. La siguiente, por favor. Cabe resaltar que debido al descubrimiento de Willard Levy, él fue galardonado con el Premio Nobel de Química en el año 1960 por su gran aportación. Ok, para comprender el funcionamiento
tenemos que recalcar algunos aspectos importantes. La primera es que hay un átomo de carbono 14 por cada 7.2 por 10 a la 11 átomos de carbono 12 o carbono ordinario. Como pueden ver, esta concentración es bastante pequeña y es la que está en cada ser vivo. La edad de la Tierra es de aproximadamente 4.467 millones de años. Y también necesitamos conocer la definición de rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son núcleos de átomos y electrones que llegan de diversas fuentes. Esta fuente puede ser el Sol o pueden ser estrellas que explotan, que se llaman supernovas. Y estos rayos están compuestos principalmente por protones. Pasa a la siguiente, por favor. Ok, tenemos que repasar un poco también el decaimiento beta negativo. Los grupos anteriores ya han hablado sobre esto, así que va a ser un resumen corto. Ok, ¿cómo es posible que surja un electrón de un núcleo atómico si en el núcleo atómico solamente existen protones y neutrones? Bueno, para responder esta pregunta podemos hacer una analogía con el átomo de Bohr. En el modelo de átomo de Bohr teníamos como subproducto un fotón. Los fotones, como sabemos, no existen en los átomos, pero son el resultado del cambio de estado del átomo. Asimismo, el electrón es el resultado del cambio de estado del núcleo. Cuando este tipo de cambio ocurre, el cambio de estado, se tiene que conservar la carga total. Por tanto, el neutrón se convierte en un protón y un electrón, que es lo que tenemos en el número 1. Ahí lo pueden observar. Ahora, en la imagen número 2, donde está el número 2, tenemos que el decaimiento beta negativo, un neutrón es reemplazado por un protón. El número atómico, que está representado por Z, se incrementa en 1 y el número de masa no cambia. Cuando el número atómico de un elemento cambia, este elemento ya deja de ser sí mismo, se convierte en otro completamente diferente. Y en el ejemplo número 3, en el número 3 tenemos el decaimiento del nitrógeno 14 a carbono 14. Este tipo de decaimiento no es beta negativo, este es beta positivo, pero lo vamos a ver a detalle más adelante. La siguiente, por favor. Ok, en la imagen podemos ver cómo se produce todo este ciclo del carbono 14. La primera parte tenemos el Sol. El Sol es la fuente de rayos cósmicos. Estos entran a la atmósfera de la Tierra y colisionan con los átomos, creando neutrones energéticos. Estos neutrones van a reaccionar con los átomos de nitrógeno que se encuentran en el aire y por medio del decaimiento beta positivo que les mencioné, el nitrógeno va a reducir su número atómico en 1, por tanto se va a convertir en un carbono que tiene 7 protones y 7 neutrones, que es el carbono 14. El carbono 14 se encuentra en la atmósfera y este es absorbido por las plantas por medio del proceso de la fotosíntesis. Y también lo absorben los animales. Cuando digo animales, también nos incluye a nosotros, los humanos. Ok, los animales obtenemos el carbono 14 ingiriendo de las plantas que ya lo contienen. Y por tanto, un organismo vivo va a estar obteniendo carbono 14 constantemente durante su vida. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ese organismo muere? Pues obviamente un organismo muerto no puede comer, entonces ya no puede seguir obteniendo carbono 14 y esa cantidad de carbono 14 con la que murió va a empezar a decaer a una tasa de tiempo que se conoce, que es de 5.730 años, la vida media del carbono 14. Cuando ocurra ese tiempo, en 5.730 años, la cantidad de carbono 14 que un organismo tiene se va a reducir exactamente a la mitad. Y después de 5.730 años, esa mitad que quedaba se va a volver a reducir a la mitad y así sucesivamente hasta que ese organismo ya no tenga nada de carbono 14. Ese carbono 14 se decae por medio del procedimiento de beta negativo, se vuelve a convertir en nitrógeno 14, como pueden ver al final de la imagen, y esto es lo que utilizan los científicos para determinar hace cuánto tiempo murió un organismo. Ellos comparan la cantidad de carbono 14 que tiene un organismo ya muerto con la cantidad de carbono 14 que tiene un organismo vivo. Se saca una proporción y existe una fórmula que vamos a ver más adelante en los ejercicios en la que se puede aplicar esta proporción y ahí se determina hace cuánto tiempo murió ese organismo y de esa forma es como ellos pueden datar
el tiempo en el que vivió. Así se han hecho descubrimientos importantes. Por ejemplo, los fósiles, las momias egipcias, por ejemplo, se les ha aplicado este método y así es como se tiene mucha mayor certeza de la fecha en la que existieron estas civilizaciones. ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Tengo una. ¿Sí? Ok, ¿quién la dice primero? Usted, compañero, proceda. Ok, está bien. Sí, es que mira, quedé con la curiosidad del tema anterior, pero es que el micrófono no se me activaba. Es que mi pregunta era, ¿por qué no es frecuente utilizar Curies para medir la radiactividad? Bueno, como les había dicho anteriormente, el Curie es una unidad muy grande. Es de 3.7 por 10 a la 10. Esos son billones. Entonces, por conveniencia, usamos mejor lo que es el Becquerel, que representa un decaimiento por segundo. Pero a veces estas unidades resultan ser pequeñas. Entonces, lo usamos con prefijos de kilo, mega y giga, que aún resultan ser menos que los Curies. Entonces usamos los Curies nada más cuando tenemos grandes cantidades de radiactividad. Ok, muchas gracias. Yo tenía otra pregunta, pero era más que todo para saber si es posible determinar la edad de cualquier fósil con ese método del carbono 14. No. El carbono 14 dice que tiene un límite de datación de edad de 40.000 a 50.000 años aproximadamente. En general se dice que un fósil que tiene más de 60.000 años muerto ya no se puede utilizar el método carbono 14 en él, porque para ese tiempo ningún organismo vivo puede haber tenido tanto carbono 14 como para que éste siga existiendo debido a su vida media, que es de 5.730 años. Entonces, mientras se vayan produciendo los decaimientos, esta cantidad se va a ir reduciendo, pero va a llegar un momento en que ya no va a haber más. Entonces, en este caso, este método solo puede ser utilizado en algunos fósiles, pero no pueden ser tan antiguos. Por eso hay otros métodos como el que les mencioné de uranio 238, pero este se utiliza más en el ámbito de la geología, mientras que el carbono 14 se utiliza más en el ámbito de la arqueología. Ok, gracias. Okay. ¿Algo más? Creo que había quedado una pregunta sin responder. ¿No? Creo es que un compañero había preguntado y la verdad que sí quedé pensando que creo que había dicho que cuando se sabe con exactitud que un isótopo va a decaer. Con certeza no se sabe cuándo va a decaer un isótopo, ya que se da de una manera al azar, entonces es muy difícil de predecir. Entonces la vida media más que todo es como una probabilidad de cuándo puede ser que decaiga ese isótopo. Ok, si no hay más preguntas, entonces pasamos a las conclusiones. Muy buenas a todos. ¿Me escucho? Buenas ingeniero, compañeros. Mi nombre es Carlos Benavides, les voy a estar dando las conclusiones el día de hoy. La primera conclusión que llegamos mediante este estudio que estuvimos haciendo estos días es que los conceptos de tasa de decaimiento, el cual es un indicador de la velocidad con que una determinada población reduce el número de elementos, y vida media, a pesar de no poder predecir el momento exacto en que decaen los núcleos de un elemento, estos nos ayudan y nos permiten determinar cuánto de estos caen al pasar el tiempo. Y al establecer esta relación, podemos saber el tiempo de existencia en la naturaleza de un elemento. La segunda conclusión a la cual llegamos es que la vida media, el cual es el promedio de vida de un núcleo o partícula subatómica libre antes de desintegrarse, esta podría decir que es una característica propia de un elemento radioactivo, ya que esta
Esta varía dependiendo del elemento al que nos estemos refiriendo. Algunos pueden durar años en la naturaleza, mientras que otros nomás pueden durar lo que son unos cuantos segundos. La vida media no debe confundirse con el periodo de desintegración, ya que se aplica solo para sustancias radioactivas y no a partículas libres. Su relación es el tiempo promedio, es igual a la inversa de la constante de desintegración, y así resulta también en que el tiempo promedio es igual al tiempo necesario para que el número de átomos se reduzca en un factor del número de Euler y se relaciona con el periodo de semidesintegración y vida media. La tercera que tuvimos es la datación radiactiva, el cual es la técnica basada en isótopos más fiables realizada con el carbono 14, el cual es un isótopo inestable que tiene una vida media de 5.730 años. Es el elemento más utilizado para esta práctica y el cual, como ya habían explicado anteriormente, es una de las funciones más grandes en las que tiene y aportaciones para estos conceptos, especialmente en el campo de la arqueología, ya que esto permite determinar la antigüedad de muestras orgánicas de menos de 40 a 50.000 años. Muchas gracias. Ok, buenos días compañeros, ingeniero. Mi nombre es Héctor y yo les voy a explicar aquí uno de los ejercicios. Bueno, este lo sacamos del libro de Tippens, es el 39.19, como pueden ver aquí. Y bueno, ahí tienen básicamente el enunciado. Nos dicen que el núcleo del cobalto emite rayos gamma de 1.2 megaelectronvoltios aproximadamente. ¿Cuánta masa pierde el núcleo cuando emite un rayo gamma de esta energía? Bueno, primero que nada, identificamos los datos y la fórmula que vamos a utilizar. Aquí, como podemos ver, sería la fórmula, la ilustre fórmula de Einstein, la de E igual a mc al cuadrado, la que utilizaríamos. Y los datos serían, bueno, la energía es igual a 1.2 megaelectronvoltios y nos están pidiendo cuánta masa perdería al emitir esta energía. Ok, es importante identificar que el valor de C al cuadrado, normalmente que todo el mundo decimos que se asocia con la velocidad de la luz, y es cierto. En este caso utilizaríamos este valor de 931 megaelectronvoltios por unidad de masa atómica. ¿Y de dónde salió ese número? Bueno, aquí pueden ver todo el proceso que se utilizó. O sea, aquí se multiplica el 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos, que eso es a lo que equivale, o sea, una unidad de masa atómica equivale a 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esto multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado nos da esto, que es 1.49 por 10 a la menos 10 joules. Y luego esto lo convertimos a megaelectronvoltios, nos terminaría dando 931. Entonces ese sería el valor a utilizar aquí. Entonces, como la fórmula de Einstein es básicamente una relación entre la masa y la energía, aquí, bueno, la energía es 1.2 megaelectronvoltios. Entonces despejamos aquí para la masa. Entonces simplemente sustituimos, la verdad es bastante sencillo, y nos daría esto, que la masa que perdería al final el núcleo sería de 1.29 por 10 a la menos 3 unidades atómicas, que sería, pues, es bastante poco, pero aún así es masa que se pierde a cambio de la energía. Sí, sería el siguiente ahora. Buen día tenga todos, ¿me escuchan? Sí, se oye bien. Se escucha, sí. Bueno, mi nombre es Adonis Mendoza y yo les voy a explicar el ejercicio número 39.21, el cual dice que la actividad inicial de una muestra constituida por 7.7 por 10 elevado a la 11 núcleos de bismuto 212 es 4.0 milicuries. La vida media de este isótopo es de 60 minutos. ¿Cuántos núcleos de bismuto 212 quedan después de 30 minutos? ¿Y cuál es la actividad al final de este tiempo?
Bueno, antes de comenzar cada ejercicio, todos sabemos de que debemos separar los datos. En este caso tenemos que la actividad inicial es de 4.0 milicuries, la vida media 60 minutos, la cantidad de núcleos inicial 7.7 por 10 a la 11 núcleos y el tiempo de 30 minutos. Para responder a la primera pregunta que dice que cuántos núcleos de bismuto 212 quedan después de 30 minutos, utilizaríamos la fórmula que vemos abajo a la izquierda, que dice n es igual a n inicial e elevado a negativo lambda por tiempo. Tenemos casi todos los datos, solo nos haría falta lambda. Para sacar lambda, que es la constante de decaimiento, utilizamos la fórmula que está arriba a la derecha, que dice que es de vida media igual a 0.693 sobre la constante de decaimiento. Al despejarla, nos quedaría lambda igual a 0.693 sobre la vida media, que son 60 minutos, dándonos un total de 0.01155 minutos a la negativo 1. Al sustituir todos los datos que ya tenemos, nos quedaría que n es igual a 7.7 por 10 elevado a la 11 por e elevado a negativo lambda que obtuvimos anteriormente, 0.01155 multiplicado por el tiempo, que son los 30 minutos, obteniendo una respuesta de 5.44 por 10 a la 11 núcleos después de los 30 minutos. Y en la siguiente pregunta, que nos dice que cuál es la actividad al final de este tiempo, basta nomás con comparar la actividad inicial con el número de núcleos inicial con la actividad final y el número de núcleos que obtuvimos anteriormente. Al despejar esto, tenemos que la actividad final sería la actividad inicial multiplicado con el número de núcleos después de los 30 minutos dividido entre los núcleos iniciales, obteniendo que la actividad después de esos 30 minutos sería 2.826 milicuries. Ok, buenos días compañeros. Ahora vamos a pasar al ejercicio 39.22. Mi nombre es Gabriela Paz y voy a tratar de explicarlo para que puedan entenderlo. El enunciado nos dice: el estroncio 90 se produce en la atmósfera en cantidades considerables durante una explosión nuclear. Si este isótopo tiene una vida media de 28 años, ¿cuánto tiempo tardará la actividad inicial en descender a la cuarta parte de su actividad original? Entonces, primero procedemos con los datos y el enunciado nos dice que la vida media del estroncio 90 son 28 años y nos dice que la actividad va a descender a su cuarta parte. Entonces podemos decir que R es igual a un cuarto de R inicial y nos pide que calculemos el tiempo. Esto lo vamos a hacer con algunos cálculos. Entonces, primero, como vimos anteriormente en la presentación, nuestra compañera Lizzy nos mencionó la fórmula que dice que N es igual a N inicial por E elevado a la menos lambda por tiempo. Y esto también se puede escribir en función de la actividad, por lo que nos quedaría, como tenemos aquí, R es igual a R inicial por E elevado a la menos lambda por tiempo. Y como el problema nos dice que se va a reducir a su cuarta parte, entonces podemos sustituir R por un cuarto de R inicial igual a R inicial por E a la menos lambda por tiempo. Entonces, como tenemos R inicial a ambos lados, se cancelan. Y solo nos quedaría un cuarto es igual a E elevado a la menos lambda por tiempo. Y sabemos que cualquier potencia que está elevada a un exponente negativo se puede escribir como 1 sobre esa potencia elevada al exponente positivo. Por lo que podemos reescribir y poner 1 sobre E elevado a la lambda positivo por el tiempo. Luego, como queremos despejar para el tiempo, entonces movemos E elevado a la lambda por tiempo al otro lado
y procedemos a quitar todo lo demás para que nos quede solo la t. Para hacer esto, vamos a usar logaritmos. Y ponemos entonces logaritmo de e elevado a lambda por tiempo. Y si ponemos logaritmo a la izquierda, debemos también de hacerlo al lado derecho, por lo que al lado derecho nos quedaría logaritmo natural de 4. Entonces, vamos a usar propiedades de logaritmos. Las propiedades de logaritmos nos dicen que el logaritmo natural de e es igual a 1. Pero antes de eso, para bajar lo que es lambda por tiempo, usamos propiedades de logaritmos que nos dicen que si un logaritmo tiene un exponente, entonces podemos reescribir ese exponente multiplicándolo por el logaritmo. Entonces nos quedaría logaritmo natural de e por lambda por tiempo. Entonces, como les dije anteriormente, logaritmo natural de e es igual a 1, ya que e es la base de los logaritmos. Entonces, lo único que nos queda, al cancelarse el logaritmo natural de e, nos quedaría solo lambda por tiempo, y al calcular logaritmo natural de 4, nos quedaría 1.3863. Luego, lo que nos resta es pasar lambda a dividir al otro lado. Pero para encontrar el valor de lambda, tenemos que usar la fórmula que nos dice que la vida media es igual a 0.693 sobre lambda. Entonces, despejamos para lambda, que es la constante de decaimiento, y solo sustituimos la vida media, por lo que nos quedaría 0.693 sobre los 28 años. Y esto nos daría un resultado de 0.02475 años a la inversa. Luego solo sustituimos en la fórmula que ya habíamos despejado para el tiempo y dividimos 1.3863 sobre los 0.02475 años a la inversa. Y al hacer este cálculo nos daría la respuesta de 56.01 años. Por lo tanto, el tiempo que tardará la actividad inicial en descender a la cuarta parte de su actividad original serían de aproximadamente 56.01 años. Gracias. Pasamos al siguiente. Ok, este otro ejercicio les voy a explicar cómo funciona. O sea, aquí está el enunciado: considerar una muestra de 80 gramos de cobre, creo que era, no recuerdo, que tiene una constante de desintegración de 2 por 10 a la menos 6, es aquí. Considere que el Na es igual a 6.023 por 10 a la menos 23 átomos / moléculas. Y la masa molar, creo que es esta, sería de 59.93 Esta es la que sale en la tabla periódica. Entonces, serían 3 incisos: determinar el periodo de semidesintegración, o sea, la vida media de este núcleo, determinar el tiempo que ha de transcurrir para que esta muestra quede reducida a 60 gramos y determinar la actividad inicial de la muestra. Ok, para el primer inciso tenemos que determinar el periodo de semidesintegración. Entonces usaríamos esta fórmula que es T1 medio, que es el periodo de semidesintegración, es igual al logaritmo natural de 2 sobre la vida media. Entonces la vida media, como ya dijimos aquí arriba en el enunciado, es 2 por 10 a la menos 6. Entonces simplemente se pondría aquí en el lado del denominador y la respuesta sería 3.47 por 10 a la 5 segundos. Ese sería el tiempo de semidesintegración, que luego lo podemos convertir a horas o a minutos, dependiendo de lo que queramos saber. La B sería determinar el tiempo que ha de transcurrir para que de los 80 gramos que nos dicen el enunciado quede reducida a 60 gramos. Entonces, primero que nada tenemos que verificar cuántos moles de cobalto hay en 80 gramos de cobalto. Entonces, un mol de cobalto sería equivalente a 59.93 gramos. Entonces hacemos aquí la división por los 80 gramos y nos da 1.33 moles. Eso es la cantidad de moles que hay en 80 gramos de cobalto.
Entonces luego hacemos aquí la multiplicación por el número de Avogadro y esto nos da la cantidad de átomos que hay en los 80 gramos de cobalto. Y la cantidad de átomos es la misma cantidad de los núcleos, que serían los núcleos iniciales con los que iniciamos. Entonces luego aquí hacemos el mismo procedimiento, pero para los 60 gramos, que es lo que estamos intentando averiguar el tiempo, ¿no? Entonces, técnicamente es casi lo mismo, 60 gramos a 59.93, aquí se hace un redondeo y por eso nos queda de que es un solo mol. Entonces, como podemos ver aquí, el NO, que significa los núcleos con los que empezamos, son 8.01 por 10 a la 23. Y vamos a terminar al final con 6.023 por 10 a la 23 núcleos. O sea, ahí ya hay una diferencia. Entonces es aquí donde vamos a hacer este proceso con esta fórmula de aquí del logaritmo natural. Aquí pueden ver que está la fórmula así. El logaritmo natural de n es igual al logaritmo natural de NO más el logaritmo natural de E elevado a la menos la vida media por el tiempo. Bueno, entonces aquí simplificamos, hacemos ahí unas sustituciones y nos quedamos con esta fórmula, la que está aquí en tercero, que es logaritmo natural de n es igual al logaritmo natural de NO menos la vida media por el tiempo. Entonces, despejamos para el tiempo y nos quedaría el logaritmo natural de NO, o sea, de los núcleos iniciales, menos el logaritmo natural de los núcleos finales, con los que quedaría entre la vida media. Entonces aquí simplemente sustituyemos. NO sería el valor de 8.01 por 10 a la 23 núcleos. Ahora toca esta clase. Y la N, o sea, los núcleos finales serían 6.023 por 10 a la por 10 a la 23. Y el valor de la vida media sería menos 2 por 10 a la menos 6 segundos a la menos 1. Esto nos daría como resultado, al hacer todo ese proceso, 1.43 por 10 a la 5 segundos. O sea, ese sería el tiempo que tardaría en pasar de 80 gramos de cobalto a 60 gramos. O sea, se desintegraría, pues. Entonces, el inciso C, determinar la actividad inicial de la muestra. Esto lo hacemos con esta fórmula, que es la actividad es igual a la vida media por los núcleos iniciales. Entonces el valor, ya ambos valores ya los tenemos, entonces simplemente los sustituimos, hacemos la operación y nos da 1.60 por 10 a la 18 decaimientos por segundo, que sería igual a esta unidad que es la que dijo Astrid anteriormente. Becquerels. Exacto. Entonces con eso ya podríamos ya habríamos hecho este ejercicio. Podemos ir con el siguiente. Buenos días, mi nombre es Adriana Rivera y yo les voy a explicar este ejercicio. ¿Se escucha? Hola, Diana. Sí. Sí, se escucha, bueno. La actividad inicial de una sustancia radiactiva es de 7.91 por 10 a la 16 becquerels y el periodo de semidesintegración es de 2.72 por 10 a la 6 segundos. Nos pide calcular, inciso A, el número inicial de núcleos, inciso B, el número de núcleos que quedarán sin desintegrar cuando hayan pasado 5 días. Y el inciso C es la actividad en ese instante. Antes de iniciar con este ejercicio, quería explicar un concepto que aparece, que es el periodo de semidesintegración, también llamado semivida o hemivida. Es el tiempo necesario para que se desintegre la mitad de los núcleos de una muestra inicial de un radioisótopo, perdón. Bien, los datos son que la actividad inicial, que está representada por A sub 0, es 7.91 por 10 elevado a la 16, no a la 14, perdón por ese pequeño error. La I mayúscula es el periodo de semidesintegración, que es 2.72 por 10 a la 6 segundos. Para buscar el número inicial de núcleos, primero tenemos que buscar lambda, que es la constante de desintegración. Como se ve arriba, que ahí
Despejamos que es el periodo de desintegración es igual al logaritmo natural de 2 entre la constante de desintegración. Despejamos hacia la constante y nos da igual al logaritmo de 2 entre el periodo de desintegración. Entonces, la constante de desintegración es igual al logaritmo de 2 entre 2.72 por 10 a la 6 segundos. Es igual a 2.55 por 10 a la negativo 7 hercios. Entonces, ahora que tenemos la constante de desintegración, pasamos a la fórmula que aparece donde la actividad inicial es igual a la constante de desintegración por el número inicial de núcleos. Despejamos hacia el número inicial de núcleos y tenemos igual a la actividad inicial entre la constante de desintegración, que es igual a 7.91 por 10 a la 16 Beckers entre 2.55 por 10 a la negativo 7 hercios. Esto es igual a 3.10 por 10 a la 26 núcleos. Ese es el número de núcleos iniciales. Ahora vamos al inciso B. En el inciso B hacemos la conversión del tiempo. El tiempo que nos da es de 5 días y lo necesitamos en segundos. Entonces, en un día hay 24 horas, en una hora hay 60 minutos y en un minuto hay 60 segundos. Esta conversión nos da 4.32 por 10 a las 5 segundos. La fórmula que utilizamos para conseguir el número de núcleos que quedan sin desintegrar cuando hayan pasado 5 días es la ley de desintegración radiactiva, donde n es igual a n inicial por la base del logaritmo natural elevado a la negativo lambda, que es la constante de desintegración por el tiempo. Es igual a 3.10 por 10 a la 26 núcleos por la base del logaritmo natural elevado a la negativo 2.55 por 10 a la negativo 7 hercios por 4.32 por 10 a las 5 segundos. Entonces, el número de núcleos es igual a 2.78 por 10 a la 26 núcleos. Ese es el número de núcleos que quedan sin desintegrar en 5 días. Ahora pasamos al inciso C, que la actividad es igual a lambda, que es la constante de desintegración, por n. Esta n es el número de núcleos que quedan sin desintegrar, que es igual a n inicial menos n. Entonces, esto es igual a 2.55 por 10 a la negativo 7 hercios por 1.03 por 10 a la 23 núcleos. Entonces, la actividad que queda es de 2.63 por 10 a la 16 desintegraciones por segundo. Entonces, pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, ¿qué tal? Espero que todos estén bien con esta crisis. Y pues, yo soy Ricardo. Y si tienen alguna duda, me lo pueden decir en el momento. Si no se escucha bien el audio, me avisan, por favor. Y pues, sigamos con el enunciado. Este es el número 25 del libro. Y pues dice: la datación con carbono 14 se usa para determinar la edad de algunos huesos desenterrados. Inciso A. Si la actividad del hueso A es mayor que la del hueso B, entonces la edad del hueso A es más antiguo, más joven o de la misma edad del hueso B. Explique su razonamiento. Bueno, entre estos dos incisos hay que entender algo, que es la misma pregunta, solo que el inciso A es la parte teórica y el inciso B es práctico. Así que si no entienden el razonamiento que voy a dar, no se preocupen que viendo fórmulas no prácticos se entiende. Así que básicamente, si la actividad del hueso A es mayor, entonces en proporción, el tiempo que decae es menor. Porque la actividad padre, por así decirlo, del carbono 14 es 16 decaimientos beta por minuto por gramo. Eso se refiere a que mientras menor sea la actividad, o sea, más tiempo ha tardado para decaer. En otras palabras, es más joven.
Con inciso B. Se descubre que una muestra de hueso A tiene 4 decaimientos beta por minuto por gramo de carbono, mientras que la del hueso B es solo un decaimiento beta por minuto por gramo de carbono. ¿Cuál es la diferencia de edad entre los dos huesos? Bueno, lo mismo que dije antes, la misma pregunta, solo que en esto es la parte práctica. Y bueno, antes de obtener el tiempo, pero bueno, la diferencia acá es que está pidiendo la diferencia de tiempo. Así que habría que obtener al tiempo de caimiento del hueso B y restarlo al hueso A. Pero bueno, antes de eso hay que obtener dos cosas. Primero hay que obtener la concentración del carbono 14 y también hay que hacer un hincapié en química inorgánica usando el número de Avogadro para obtener los núcleos sobre gramo del carbono 12 y así hacer una relación con la concentración que vamos a obtener del carbono 14 con el carbono 12. Y bueno, ahí lo pueden ver, que es carbono 14 sobre carbono 12. Eso es como una conversión prácticamente. Y pues se obtiene y da 1.4 por 10 al antiguo 12. Y luego de eso se obtienen a partir de la masa molecular, que es 12 gramos sobre mol, se obtienen los moles para hacerlo, como dije antes, un hincapié en química inorgánica con el número de Avogadro, conseguir los núcleos sobre gramo. Pero en este caso obtendríamos el núcleo sobre gramo del carbono 12. Y ahí haríamos como una conversión para obtener los núcleos sobre gramo del carbono 14 sobre gramo. Cambia, por favor. Ahí lo podemos observar, que primero los núcleos sobre gramo de carbono 12 sale 5 por 10 a la 22. Después hacemos una simple conversión para obtener lo de carbono 14, que es sale 7 por 10 a la 10. Retrocede, por favor. Ahí disculpa que hice un molote con nosotros. Bueno, según la fórmula de actividad, la actividad es igual a lambda, que es, como hemos dicho antes, la constante de decaimiento, por ln, que es núcleo sobre gramo. De ahí obtenemos lambda, que es la constante esa, pero primero hay que convertir a la vida media del carbono 14, que es 5.730 años, en minutos. Ahí lo pasamos inverso. Y ahí sale la fórmula, como ven. Cambia loco, por favor. Bueno, ya que obtenemos esto, o sea, como dije antes, la actividad padre, así entre comillas, es 16. Y mientras más cerca esté la actividad al 16, menor tiempo ha transcurrido. Por eso dije antes que el A es más joven que el B. Y bueno, ahí sale la fórmula, que solo multiplicamos los valores que obtuvimos antes, que el 2.30 por 10 a 10 minutos inverso por los núcleos de carbono 14 sobre gramo. Ya habiendo hecho eso, vamos a hacer una proporción. ¿Pero por qué una proporción? Porque la fórmula que obtuvimos usa integrales, como vemos a la derecha, que es la de logaritmo natural por la proporción igual a negativo tiempo por logaritmo natural por 2 sobre la vida media. Bueno, ocupamos obtener una proporción con la actividad padre para usar esta fórmula. Así que hacemos para el hueso A y para el hueso B. Entonces despejamos para el tiempo, que sale a la derecha, como ven ahí. O sea, lo de arriba solo es para despejar con integrales. O sea, no le dé mucha mente. Fíjense en la fórmula que dije antes. Entonces, según el hueso A, es 5.730 años por logaritmo natural de 0.25. Este logaritmo natural saldría negativo, pero se cancela con la fórmula que vemos ahí, que también, perdón, no la puse, que también es negativo. Se cancelan los negativos y al final tendríamos que el tiempo de cadencia del hueso A es 11.460 años.
Hacemos lo mismo con el hueso B y la diferencia de edad, que es lo que buscamos a un principio, saldría lo mismo, 6.460 años, o 1.1 por 10 a la 4 años. ¿Alguna duda de lo que dije? Está claro, Rica. Vale. Muchas gracias, entonces ya terminamos. Aún no lo terminamos. Pasamos al siguiente. Bueno, yo les voy a explicar el ejercicio número 29, que dice el Francio 223 tiene una vida media de 21.8 minutos. Inciso A, ¿cuántos núcleos están presentes inicialmente en una muestra de 25 miligramos de francio? Inciso B, ¿cuál es su actividad inicial? Inciso C, ¿cuántos núcleos estarán presentes 1 hora y 49 minutos más tarde? E inciso D, ¿cuál será la actividad de la muestra en este último momento? Este ejercicio nos brinda 3 datos, los cuales son la vida media, que son 21.8 minutos, el peso, que es 25 miligramos, y el tiempo, 1 hora 49 minutos, los cuales los 3 vamos a convertirlos. Las horas las pasaremos a segundos. Como vemos, 1 hora con 49 minutos sería un total de 109 minutos, y pasados a segundos serían 6.540. 25 miligramos convertidos a gramos sería 0.025. Y 21.8 minutos a segundos sería 1.308 segundos. Antes de comenzar con los incisos, debemos de sacar lo que es el valor de la constante de decaimiento, por lo que usaremos la fórmula de vida media, que es igual a 0.693 sobre la constante de decaimiento, y despejaremos, quedándonos que la constante de decaimiento es igual a 0.693 sobre la vida media, que en segundos era 1.308 segundos, dándonos una respuesta de 0.00529881 segundos la menos 1. Ahora, para sacar los núcleos, necesitaremos pasar los 25 miligramos a lo que son moles. Dice que para 1 gramo de francio, el número de moles es en 1 gramo sobre 1 sobre 223 gramos, que es el peso del francio, que cada mol de francio sería 223 gramos, se multiplica extremos con extremos y entre los centros, y al final nos quedaría que en cada gramo de francio hay 1 sobre 23 mol. En la fórmula, para sacar los núcleos, utilizaremos el número de moles por el número de avogrados, que sería 1 sobre 223 por 6.02 por 10 a la 23, dándonos 2.70 por 10 a la 21 núcleos por cada gramo. Pero para sacar cuántos núcleos hay en 25 miligramos, multiplicamos con la conversión que sacamos, que es 0.025 gramos, con 2.70 por 10 a la 21 núcleos, y nos da que en el inciso A la cantidad de núcleos es 6.75 por 10 a la 19 núcleos. Siguiente. Para el inciso B nos dice que cuál es su actividad inicial. La fórmula de actividad es igual a lambda por el número de núcleos, y solamente sustituimos por los datos que obtuvimos anteriormente, obteniendo una actividad inicial de 3.58 por 10 a la 16 decaimientos sobre segundos, o becquerels. En el inciso C nos dice que cuántos núcleos estarán presentes 1 hora y 49 minutos más tarde. En la segunda fórmula, en la que está abajo, es la que utilizaremos porque es mejor para este ejercicio, el cual dice que n es igual a n inicial por 1 medio elevado al tiempo sobre la vida media. Al sustituir los datos nos queda que n es igual a 6.75 por 10 a la 19 por 1 medio elevado a el tiempo, que son 6.000
6.540 segundos sobre 1.308 segundos. Divididos este tiempo, nos queda 5. Un medio elevado a la 5 nos queda 1 sobre 32, que al ser multiplicado por el número de núcleos, 6.75 por 10 a la 19, nos da 2.11 por 10 a la 18 núcleos. Y el último inciso, el inciso D, nos dice que cuál será la actividad de la muestra en este último momento. Y la misma fórmula que usamos en el inciso B, que la actividad es igual a lambda por n, sustituimos el valor de lambda y utilizamos los núcleos que obtuvimos en el inciso C, dándonos que la actividad será de 1.12 por 10 a la 15 decaimientos sobre segundo. Buenas. Bueno, perdón. ¿Se escucha? Sí. Bueno, pues este ya es el último ejercicio, ahora sí. El ejercicio 31. En 1898, Pierre y Marie Curie aislaron aproximadamente 10 miligramos de radio 226 de 8 toneladas de minerales de uranio. Si esta muestra se colocara en un museo, ¿cuánto de radio permanecería en el año 2109? Tenemos los datos. Tenemos como la masa de 10 miligramos. El tiempo, la edad media es de 1600 años. El tiempo es del 2020 a 1898, que es 211 años. Lo primero que aparece es una conversión. 10 miligramos es que en un gramo hay 1000 gramos, que eso sería igual a 1 por 10 a la negativo 3 gramos. Aunque esta conversión no es tan necesaria, ya que en el inciso no nos pide una unidad exacta. De acuerdo. Lambda es igual a 0.693 entre la vida media, que es 1600 años, que es igual a 0.000433125 años. Para buscar la masa que queda en ese tiempo, masa es igual a masa inicial por 1/2 elevado al tiempo entre vida media. Entonces, masa es igual a los 10 miligramos por 1/2 entre los 211 años, perdón, 1/2 elevado a 211 años entre 1600 años. Entonces, la masa es igual a 10 miligramos por 1/2 elevado a 0.131875. Entonces, esto es igual a masa igual a 10 miligramos por 0.913. Entonces, la masa final es igual a 9.13 miligramos. Y con una conversión de 9.13 por 10 a la negativo 13 gramos. Muchas gracias. Este ya sería el final. Bueno, agradecemos que nos hayan escuchado, puesto atención y pedimos disculpas por el problema al principio con el link y esperamos que pues hayan podido entender un poco de lo que explicamos y tratamos de elegir ejercicios que abarcaran la mayoría de conceptos. Gracias. Entonces, si no tienen dudas o preguntas. No, creo que ya no. Ajá. Un aplauso. Ah, un aplauso para Amy. Vaya, pues, entonces no, entonces. Bueno, entonces nos vemos mañana. Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta. Está Hay bien. que mandarlos en los videos, ¿verdad? Cheque. Sí. Bueno, hay nada. Vemos. Buen provecho. Gracias, igual. Gracias. Que tengan buen día. Nos vemos. Igual, buen día.